Hola amigos, bienvenidos. Y bueno, antes de entrar propiamente al tema, allá al fondo, caminando hacia la estructura, el basamento piramidal de la luna, donde estoy señalando, estoy mostrando el Tonacantepet, que es la madre de todos los cerros en lengua náhuatl, y vamos a ir acercándonos para presenciar un efecto visual. Conforme nos vamos a ir acercando, este cerro, que es muy grande, se va a ir como desapareciendo y escondiendo detrás de el basamento piramidal de la luna, y propiamente desaparece a pesar de su gran tamaño. Es un efecto visual que los viejos abuelos crearon, y para eso pues moldearon de alguna manera el cerro para que coincidiera con la estructura del basamento piramidal. Así que no le pierdan de vista en lo que empezamos con el tema. Pues conforme nos acerquemos voy a ir señalando y vamos a ir viendo cómo va desapareciendo. Entonces, en este tema vamos a ver acerca de lo que es los pantanos en el laberinto de la identidad. Y bueno, vamos a encontrar que existe una falsa pugna entre las personas que, en busca de la raíz ancestral, se asumen culturalmente como descendientes culturales de los mexicas, última cultura que bajó del norte en busca de tierras más fértiles para vivir, y aquellos que se asumen como descendientes de la cultura tolteca. Lo cierto es que es una confrontación estéril y muy autodestructiva. Finalmente, en busca de nuestra milenaria identidad cultural como pueblo, quedamos con los mismos problemas, divididos y enfrentados. Y fue justamente así como, de esta manera, Hernán Cortés logró provocar una guerra fratricida en el Anáhuac, para finalmente, después de dividirnos y enfrentarnos, poder dominarnos fácilmente. Históricamente, desde 1519, la conquista la hemos hecho los anahuacas. Nos hemos destruido mutuamente. El fanatismo encuentra su pleno desarrollo en las tierras de la ignorancia, y éstas se abundan con la intolerancia y la agresividad. Nadie lo sabe todo y nadie tiene la verdad en la mano. La verdad es múltiple, diversa y muchas veces opuesta. En efecto, el mundo no es tan sencillo, plano, ni tan real, y por lo mismo la historia es bastante confusa y relativa. Si hoy en día un hecho que acontece puede ser interpretado de diversas formas y puntos de vista, cuanto más la historia milenaria. Pero si a esta historia oficial, entre comillas, de la antigüedad se le suman los siguientes elementos, como son que la escriben los vencedores, que la difunde el Estado neocolonial, que está censurada por la Iglesia y que es manipulada por la cultura dominante, el resultado es que esa historia es un libro más de cuentos, fantasías e injurias que busca la confusión cultural y la pérdida de la identidad cultural del pueblo colonizado. Ya el antropólogo Leonel Durán Solís nos dice que la colonización está sustentada en la estrategia de amputarle al pueblo invadido o sometido, ocupado, 5 elementos culturales para dejarlo en estado catatónico, indefenso y en total vulnerabilidad. Para colonizar a un pueblo se le debe quitar los lenguajes, la memoria histórica, los conocimientos, los espacios y la espiritualidad. Cuando el invasor le quita estos 5 elementos culturales a los invadidos, colonizados, da por resultado que los pueblos quedan mudos e inexpresivos, amnésicos y ajenos a sí mismos, incapaces de crear y recrear su mundo y transformar su realidad. Además, fanáticos adheridos tercamente a ideas que el colonizador le marcó con fuego en la frente. Cuando a una persona, una familia o a un pueblo le dejan en estas condiciones, lo convierten en un zombi al que se le puede hacer, quitar e imponer lo que sea, pues él o ellos no moverán un dedo para cambiar su condición,
y por el contrario, se convertirá en un colonizador de su propio pueblo. Leonel Durán propone la quíntuple recuperación, es decir, recuperar las lenguas y los lenguajes, la memoria histórica a partir de los recuerdos personales, familiares y comunitarios, es decir, la historia oral de carácter local, regional y nacional. El desafío es claro pero inmenso. Se le debe quitar el protagonismo a la academia occidentalizada y a la cultura dominante rescatadora de la cultura ancestral y poseedora única de la verdad y de la cultura universal. Para el caso de la historia de la civilización del Sem Anáhuac, se deben hacer las siguientes consideraciones para iniciar la recuperación. Primero, equivocadamente se siguen tomando como fuentes históricas lo escrito por conquistadores y misioneros, textos que tienen estos severos problemas, que son, número 1, no están escritos con un espíritu de imparcialidad y objetividad. Número 2, tienen objetivos personales, institucionales, religiosos y pretenden exaltar y denostar a conveniencia. Número 3, vienen de una cultura de millones de años de oscurantismo y fanatismo cultural y religioso, como lo fue la Edad Media y el dominio opresor del Vaticano. Número 4. No tenían el objetivo y menos el interés de escribir o documentar algo desconocido. Por el contrario, lo desconocido lo dieron por conocido, es decir, un mundo desconocido y diferente lo quisieron subsumir en su limitado mundo conocido. Número 5. Comenzando con que creyeron llegar a la India y hasta la fecha llaman a los anáhuacas indios o despectivamente indígenas. Finalmente, entre más se conoce la verdad, se entiende que la visión del mundo y la vida europea de finales del siglo XV y principios del siglo XVI era mucho más limitada que la de la civilización del Anáhuac. Simplemente el castellano de aquella época comparado con el náhuatl era mucho más pobre y primitivo. La concepción del mundo occidental era que la tierra era plana. Para el Anáhuac, la tierra era un ser vivo y con conciencia que estaba en un sistema solar y este estaba en una galaxia y que la tierra tardaba exactamente 25.625 años en girar en torno al centro de la galaxia, conocida esta medida astronómica como la cuenta larga. Otra consideración importante es que durante los 3 siglos de colonia, los gachupines trataron de destruir todo vestigio de la civilización invadida y derrotada. Ideológicamente, la invasión implicaba la construcción de otra realidad llamada la Nueva España. Durante el siguiente siglo y medio, de 1821 a 1960, los poseedores del gobierno y del poder del Estado neocolonial con ideología criolla vieron en la civilización ancestral del Anáhuac el símbolo de atraso y la barbarie. Dejaron que impunemente los saqueadores europeos se llevaran todo lo que encontraron y que había sobrevivido al epistemicidio colonial. Finalmente, desde mediados del siglo XX, la ideología criolla de los mandones utilizaron la historia ancestral como remoto antecedente de su país. Descubrieron como una fuente de riqueza turística los vestigios materiales del Anáhuac y como un atractivo turístico los elementos culturales sobrevivientes a los que le llamaron folclore. El Estado neocolonial criollo desestimó la milenaria historia ancestral del Sem Anáhuac con aproximadamente 10.000 años de antigüedad, desde la invención del maíz y la agricultura en Oaxaca y Puebla. El llamado periodo preclásico es menospreciado por arqueólogos e historiadores del sistema. Cómodamente dejaron que investigadores de otros países financiados por universidades, organizaciones gubernamentales y gobiernos investigaran o más bien inventaran esta época histórica. Sin embargo, para cimentar una sólida memoria histórica, se debe tomar en cuenta el gran esfuerzo que hicieron los viejos abuelos al pasar de ser nómadas, cazadores y recolectores
a crear e inventar por sí mismos toda la infraestructura de conocimiento para que aproximadamente en el 1500 antes de nuestra era aparezca un estadio de desarrollo llamado Olmeca o de estilo olmecoide para todas las culturas de todo el Sema náhuatl. Uno de los aportes más importantes del periodo preclásico es sin lugar a dudas la pirámide del desarrollo humano. En efecto, el gran impulso civilizador se sustentó en los primeros 4 niveles de la pirámide, a saber, el sistema alimentario, el sistema de salud, el sistema educativo y el sistema de organización social. Esta estructura es la fuente que detonó la creación y surgimiento de una de las 6 civilizaciones más antiguas y con origen autónomo de este mundo. Una vez que poseyeron los cimientos del periodo preclásico, se inició la segunda fase conocida como periodo clásico o del esplendor, en donde se desarrollaron los siguientes 3 niveles que coronan la pirámide. Nos referimos al sistema de conciencia sacra, el sistema de conciencia histórica y finalmente el sistema de conciencia energética. El sistema de la conciencia sacra fue la base para el desarrollo de la espiritualidad de los pueblos de la náhuatl, cada uno con diferencias en tiempo y espacio propias de su desarrollo cultural como lengua e iconografía, pero todas unidas por un cuerpo de ideas rectoras en donde la concepción de que todo tenía vida y por consiguiente espíritu y que existía una conciencia superior, invisible, impalpable e innombrable que regía el destino de la existencia a través de múltiples y diversas advocaciones de una misma realidad. El sistema de conciencia de ser a través de su conciencia histórica, es decir, la conciencia de formar parte de un proceso humano muy antiguo, de largo alcance y de muy elevados principios espirituales. Una conciencia histórica de formar un proyecto humano de carácter terráqueo vinculado estrechamente con el sistema solar y la galaxia. El sistema de conciencia energética fue el máximo logro civilizatorio, lo que implica llegar a percibir el universo, la Tierra y la vida como un inconmensurable campo de energía que se organiza y está totalmente interconectado a través de toroides, y estos a su vez en un número infinito de fractales en el macro y microcosmos. Esta percepción del mundo les permitió saber que el ser humano, como una conciencia energética, puede llegar a armonizarse con la frecuencia rectora del universo e integrarse a ella. El Sema náhuatl vio florecer en el periodo clásico, que duró más de 10 siglos, el más importante avance civilizatorio en cuanto a poder dotar de una elevada calidad y nivel de vida a todos los pueblos, como nunca se ha vuelto a ver en la historia de la humanidad. Otro aporte significativo fue que logró en una gran diversidad cultural la unidad civilizatoria. Esto se logró porque todas las culturas compartían la Toltecayotl, que fungió como la matriz de conocimiento compartido y diversificado por todas y cada una de ellas. El centro palpitante de estos seres de conocimiento, mujeres y hombres llamados toltecas, regresaban a sus lugares de origen y vitalizaban la sabiduría de sus respectivos tolán, de acuerdo a sus culturas y lenguas diferentes, pero sin perder la esencia y raíz que fue la Toltecayotl. De este periodo surgieron la mayoría de los tolán, que eran centros de estudio e investigación, y fue el periodo en el que alcanzaron el mayor esplendor. De esta sabiduría surgió, por ejemplo, el cero matemático, la invención de los calendarios y la primera calculadora de la humanidad. Es conveniente observar que todas las civilizaciones madre de esta tierra, que son Egipto, Mesopotamia, India, China, el Anáhuac y Tahuantinsuyo o la Tierra de Fuego, sin ponerse de acuerdo, construyeron pirámides y basamentos en el Sema náhuatl. Fue el espacio de mayor número de basamentos construidos en la historia de la humanidad. Conocer el objetivo, uso y aplicación de estos centros de estudio e investigación de la astronomía y la energía nos llevará a entender cabalmente la grandeza y los más elevados logros de la civilización madre. Sin embargo, a mediados del siglo IX se dio un colapso civilizatorio hasta ahora totalmente incomprendido y desconocido en sus causas.
dado que fue desde la actual Nicaragua hasta el norte de Estados Unidos. Los Tolan fueron abandonados y en una generación desaparecieron del Tlatípac o de la tierra los venerables maestros toltecas, dejando dicho con el mito del regreso del Quetzalcóatl, que retornarían a restablecer la sabiduría y el equilibrio en el Sem Anáhuac. El estado suyano fue el resultado del vacío dejado por los toltecas. Se empezaron a transformar las milenarias normas de organización social, territorial, religioso, espiritual, filosófico. A mediados del siglo IX y a principios del siglo XVI, algunas culturas crearon grandes y poderosos señoríos como nunca habían existido y pretendieron restablecer la hegemonía de sabiduría de los toltecas, pero en vez del conocimiento se trató de hacer con las armas. Ningún señorío lo logró, y fueron espacios territoriales y temporales efímeros. La llegada de los Mexicti a Chapultepec en el año 1273 fue en calidad de nómadas, cazadores y recolectores, y de inmediato inician una apropiación del Toltecayotl, que marca el inicio de la última etapa antes de la invasión. Como todo el altiplano estaba ocupado, vagan por el valle de El Anáhuac en calidad de migrantes hasta que en 1325 fundan México Tenochtitlan. Todo el altiplano estaba ocupado, vagan por el valle del Anáhuac en calidad de migrantes hasta que en 1325 fundan Tenochtitlan, donde serán tributarios de Tecapan, hasta que en 1440 toman el control de Excan Tlactoloyan, es decir, la Triple Alianza. Tlacaelel, el gran ideólogo de la Mexicayotl, habiendo estudiado la Toltecayotl en el Calmecac de Cholula, fue Cihuacóatl o asesor de tres Tlatoani: Itzcoatl, Moctezuma, Ihuilcamina y Axayácatl. Ante la orfandad y desesperanza por la ausencia de los venerables maestros, pero sobre todo por la presión que ejercía el temor del final del quinto sol y la débil esperanza del regreso de Quetzalcóatl, el mundo anáhuaca vivía en un estado depresivo. Por lo cual Tlacaelel decidió hacer las reformas filosóficas y religiosas para darle fuerza y futuro a la naciente cultura mexica en el poder. Tlacaelel mandó destruir antiguos códices en donde se recogió la historia de su llegada y sus mínimas condiciones culturales, y mandó a reescribir la historia, en donde los Mexicti quedan como el pueblo elegido del Anáhuac. Tlacaelel transgredió la Toltecayotl fundamentada en la sabiduría de Quetzalcóatl como símbolo de la educación y el conocimiento, y creó la Mexicayotl fundamentada en el símbolo filosófico religioso de Huitzilopochtli, numen tutelar traído del norte y que no pertenecía a la cosmovisión tolteca. Fundamentado en la voluntad de poder y la materia y la guerra, el altiplano náhuatl empezó a sufrir cambios radicales que nunca se habían dado en el Sema náhuatl. El mundo material tomó mayor importancia que el mundo espiritual. La religión sufrió cambios y se orientó hacia la voluntad de poder, la guerra y la materia, la riqueza y el consumo. Las escuelas se militarizaron. La guerra florida tolteca, de carácter personal y espiritual, pasó a ser una razón de Estado con fines materiales. Se utilizó el cacao como instrumento de cambio, se entregaron tierras en propiedad. Los pochtecas dejaron de ser transportadores de insumos sagrados a través del trueque y pasaron a ser comerciantes y espías. La Triple Alianza pasó a ser de un instrumento para la defensa en una organización de expansión militar y sometimiento económico. No todos los pueblos y culturas nahuas se sometieron a la nueva ideología religión. Muchos pueblos del altiplano se mantuvieron en la milenaria tradición tolteca de la Toltecayotl, como Tlaxcala, Xochimilco, Cholula, por citar a tres, pero sobre todo Texcoco, miembro de la Triple Alianza y heredero en el periodo posclásico junto con los alcohuas de la Toltecayotl. Los texcocanos fueron los transmisores y mantenedores de la Toltecayotl traída de la Mixteca después del colapso del periodo clásico. Aún durante la hegemonía ideológica de Tlacaelel, Nezahualcóyotl mantuvo en Texcoco la tradición tolteca que fue respetada por los mexicas.
La tradición tolteca de la Toltecayot se mantuvo en los pueblos y culturas de la zona maya oaxaqueña y de las montañas del sur, y lo que se conoce como la cultura purépecha o cultura de Occidente, que se extendía desde lo que ahora es Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Nayarit hasta Sinaloa. Es interesante observar que los pueblos que no transgredieron la Toltecayot en nuestros días son los que mantienen con mayor intensidad la cultura de resistencia. En los 2 escasos siglos del Estado neocolonial criollo, los dueños del poder económico y político nunca sintieron interés ni respeto por la civilización invadida. En 1824, que fundan su país de ellos y para ellos, como apunta el doctor Guillermo Bonfil Batalla, el México imaginario, el pasado ancestral es minimizado a pesar de que somos parte de una de las 6 civilizaciones más antiguas y con origen autónomo de la Tierra, como China o India. Con la creación de la SEP en 1921, la historia oficial escrita en el libro de texto extrañamente usará la historia mitificada de los Mexicti como los cimientos más importantes de su país. Los miles de años, desde la invención de la agricultura, el maíz y la milpa hasta la llegada de los mexicas al altiplano central, no tendrán mayor importancia. Es decir, los periodos preclásico, clásico y aún gran parte del posclásico pasan totalmente desapercibidos. Para el Estado neocolonial criollo, la llamada historia prehispánica de México comienza en realidad con la peregrinación de Chicomostoc y termina total y absolutamente el 30 de agosto de 1521 con la caída de Tenochtitlan. Los habitantes de este país, según la ideología criolla, no tenemos ninguna relación o continuidad con el pasado ancestral anáhuac. Las preguntas descolonizadoras que nos debemos hacer son: número 1. ¿Cuál es la razón por la cual se establece a los Mexicti como cultura más importante del pasado, entre comillas, indígenas de este país? Número 2. ¿Por qué, si la cultura dominante ha despreciado a las culturas, entre comillas, indígenas del pasado y del presente, exalta tanto a la mexica? Número 3. ¿Cuál es el objetivo de que el pueblo no conozca a profundidad su ancestral historia y cultura? Número 4. ¿Por qué no se quiere conocer y difundir la sabiduría ancestral del Sema náhuatl? ¿Por qué se quiere que el pueblo piense que los viejos abuelos eran guerreros y no investigadores, sabios y creadores del más avanzado conocimiento del mundo antiguo? Número 6. ¿Por qué el Estado mexicano no investigó nunca ni enalteció la sabiduría ancestral del Sema náhuatl? El Estado mexicano neocolonial, que se caracteriza por ser racista, pro-extranjero, malinchista, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, destina la sala y el espacio principal a la cultura mexica y literalmente desaparece a la Toltecayot, tan valiosa e importante como lo es el hinduismo, el taoísmo o el budismo. La Toltecayot es patrimonio cultural de la humanidad y es no solo desconocido para la mayoría de los, entre comillas, mexicanos, sino que para aquellas personas que empiezan a interesarse por la cultura ancestral propia nuestra, no la dimensionan y valoran, sino que anteponen de manera fanática la Mexicayot a la verdadera y más importante herencia ancestral de la historia y la cultura propia nuestra. La ignorancia y el fanatismo son y han sido los instrumentos de la colonización cultural, primero la religión católica y recientemente la televisión y las sectas religiosas, así como la exaltación superficial y poco investigada de la cultura mexica, impiden conocer, extender y reapropiarse de la sabiduría ancestral que fue creada a lo largo de varios milenios y que llevó a nuestros antepasados a crear la civilización que alcanzó a brindar para todos sus hijos la más alta calidad de vida en la historia de la humanidad. Y tal vez sea esta razón por la cual el Estado neocolonial criollo pretendió por todos los medios distorsionar la verdadera historia y cultura ancestral. No quisieron que supiéramos los hijos de los viejos abuelos cuáles fueron los valores, principios, conocimientos para vivir en armonía, justicia y equilibrio, el pensamiento, sabiduría y conocimiento llamado Toltecayot. Lo que buscaron fue mantenernos en la ignorancia y el fanatismo. Así nos querían y así nos necesitaban, enfrentados, divididos como colonizadores colonizados, explotadores y depredadores de nuestros propios hermanos y de nuestra madre tierra.
como guerreros y no como personas de conocimiento, como aficionados a un equipo de fútbol, no como anahuacas ancestrales, como fans de un artista comercial, no como toltecas, como los temibles y grandiosos guerreros aztecas que un puñado de valerosos españoles, según la historia oficial, vencieron a cientos de miles por la supremacía tecnológica, por el caballo, por la pólvora, pero sobre todo por tener una cultura, idioma y religión superior. Mientras sigamos pensando que nuestro pasado ancestral es como los Mexicti, prevalecerá la historia de los vencedores. Un puñado de esforzados españoles vencieron a cientos de miles de guerreros aztecas, entre comillas, la inferioridad a perpetuidad. La Toltecayot es la matriz del conocimiento milenario del Semanáhuac, y como un río ancestral conoce su cauce, y por más seco que esté momentáneamente y se presuma su extinción, en una gran tormenta recupera de nuevo sus espacios y su cauce. Nosotros somos hijos de la tierra, del sol, del agua y del soplo divino que nos ha dado la conciencia y no ha dejado de fluir. El regreso de Quetzalcóatl es una metáfora que nos habla del regreso de la sabiduría en el interior de nuestro ser, del equilibrio interior. Tenemos que iniciar el camino de regreso a nosotros mismos, a nuestra profunda esencia, a nuestra raíz primigenia. Por fortuna, ahora somos un pueblo mestizo. La raíz tolteca ha sido enriquecida por otras sabidurías de lejanas tierras. Hoy somos más sabios y poseemos mayores recursos. Lo que necesitamos es despertar y descolonizarnos, concientizarnos de nuestro verdadero patrimonio cultural. Lo difícil no es hacerlo, sino imaginarlo.